Hola, ¿qué tal a todos? Damos comienzo hoy a nuestra nueva cápsula, la cápsula número 3 o clase número 3 del programa de sustentabilidad, proyecto Match Sustentable que organiza la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Vamos al comienzo. En la clase de hoy veremos específicamente todo lo que tiene que ver directamente con la gestión misma de los residuos que ocurren acá de forma nacional. Como vimos en la clase anterior, vimos algunos tips en este caso o algunas referencias generales de algunos ejemplos de los tipos de valorización, ¿cierto? O de eliminación de residuos, pero también por otro lado, vimos en general lo que era la gestión misma, las etapas de cada uno, ¿ya? Ahora nos vamos a centrar específicamente en ver todo lo que es o tiene que ver directamente con los tipos, vamos a ver acá, de gestión que existen aquí en Chile, que están vigentes ahora en el mercado nacional, diferencia entre la economía lineal y la economía circular. Vamos a dar solución de las preguntas que quedaron pendientes en la clase número 2 y vamos a hacer una nueva ronda de preguntas, ya con respecto obviamente a los contenidos ya vistos en esta clase. ¿Ya? Vamos entonces a hablar directamente de lo que es el tipo de gestión. Ya habíamos hablado en la clase anterior sobre todo lo que tiene que ver el almacenamiento, la recolección, ¿cierto? Los tratamientos, hablamos de lo que era valorización, eliminación. ¿Cómo se genera esta generación, valga la redundancia, de residuos? ¿Cómo nace y cómo termina? ¿Ya? Nace desde la generación misma, como yo lo había comentado, de la necesidad de poder adquirir algún producto, ¿cierto? De poder consumirlo, ¿ya? Esto una vez que lo consumimos, ¿cierto? Podemos desecharlo en su totalidad o algunas partes desecharlo, ¿ya? Y eso lo vamos a constituir como una basura, ¿ya? La basura entonces no es aprovechable. Entonces la idea de nosotros es que empecemos a cambiar el pensamiento y paradigma en donde podamos entender que esa basura es un residuo y un residuo es en este caso un material de descarte que ya no vamos a utilizar, pero le podemos asignar un valor, ¿ya? Entonces, la segunda instancia tiene que ver directamente con almacenamiento. ¿Ya? ¿Dónde lo vamos a almacenar? Si va a ser en nuestro hogar, si va a ser en algunos sitios, puntos de recolección, etcétera, ¿ya? También tenemos por otro lado todo lo que es paralelo a esto, no lo vimos en la clase pasada, todas las labores de, por ejemplo, de barrido, de limpieza, aquí también juega un rol súper importante las municipalidades, que también son parte también de poder sanear, ¿cierto? Estos puntos de acopio, entre otros, regulares y irregulares. Así también la recolección y el transporte. ¿Cómo se va a ir a extraer todos estos residuos que nosotros almacenamos de primera instancia, ¿ya? En nuestra casa, puerta a puerta, o en los puntos de acopio, o nosotros mismos podemos ser también los recolectores, los transportistas, entre otras. Y también por otro lado tenemos que ver directamente el tratamiento. Una vez que se recolecta, se va a determinar qué tipo de tratamiento va a tener, ya qué gestión va a tener ese residuo. ¿Se va a valorizar? ¿Vamos a entregar un porcentaje de valor a eso? ¿Se va a recuperar? O por otro lado se va a eliminar, ¿ya? O ambas, ya va a depender de la materialidad que tenga nuestro residuo, ¿ya? Entonces acá habíamos hablado a grandes rasgos de que uno de los temas de valorización está súper en conceptualización, el tema del reciclaje. Ya lo tenemos mucho, muy más que internalizado nosotros como sociedad, ¿ya? A veces nuestros residuos tienen que pasar también por reparaciones, poder, por ejemplo, un desarme previo y todo eso tiene que ver con estaciones de transferencia. Así también por otro lado, la disposición final, que ya habíamos hablado en la clase anterior, que es la eliminación. O sea, ya este residuo no puede ser más aprovechable, ¿ya? O parte de este residuo no puede ser aprovechable y lo enviamos directamente a eliminación. Generalmente nuestros residuos de casa o domiciliarios, los domésticos que habíamos hablado, se van a relleno sanitario, ¿ya? Ese es el ciclo completo desde que nace
Entonces, la necesidad de generar un residuo a través de la adquisición de un producto que yo necesito, ¿cierto?, utilizar, eh, lo descarto hasta el tratamiento, en este caso final. Entonces, las cuatro grandes familias de la gestión de residuos, ya habíamos hablado lo que era almacenamiento, ya, que el tema de los centros de recolección, ya, la recolección que tiene que ver directamente con los transportes, ya, cómo se va a recolectar, ¿cierto?, este residuo que previamente fue almacenado. Y por otro lado tenemos la valorización y eliminación, que es el tratamiento que va a recibir como tal el residuo, ¿ya? Y la valorización, como dice su palabra, entrega un valor, ¿ya? O sea, nosotros vamos a recuperar algo, ¿ya? Vamos a sacar algún provecho de ese residuo o parte de ese residuo. Y por otro lado, la eliminación, que tiene que ver directamente con eliminar, ¿ya? En este caso, este residuo como tal. Aquí, entonces, van a ver diferentes ejemplos que lo vamos a ver ahora a continuación en detalle cada uno y vamos a, entonces, en este caso, visualizar también y exponer a ustedes qué se hace acá en Chile con cada uno de ellos. Existen, los vemos a diario, de repente eh, es algo tan natural, tan cotidiano en nuestras vidas que de repente, claro, con estas clases o la teoría podemos ver que somos parte también, ¿ya? De todo lo que tiene que ver con una gestión integral de residuos. Entonces tenemos, por ejemplo, acá vamos a ver todo lo que es diferentes tipos de puntos limpios, puntos verdes, las recolecciones. La clase pasada vimos los recolectores de base, recolector municipal, los recolectores móviles, entre otros. La valorización, ¿qué tipo de valorización? No solamente existe el reciclaje, vamos a ver otro tipo de valorización como el pretratamiento, la valorización energética. También tenemos en otro caso cómo es la eliminación. No sabemos de repente dónde va o dónde para nuestros residuos. Los vertederos son ilegales. Entonces, ¿cuáles son los legales? Y se denominan entonces relleno sanitario y relleno de seguridad y vamos a ver la diferencia en cada uno. Y casos ejemplos, como yo les comentaba, eh, que se sitúan acá en Chile. Como parte de almacenamiento, entonces, que es la primera parte, ¿ya? Que en donde se empieza la gestión de residuos, visualizamos acá puntos limpios, puntos verdes, que son estos sitios, ¿cierto? Estos contenedores que tienen, ya lo habíamos visto en las clases anteriores, colores determinados para cada tipo de residuos para que la persona generadora, o sea, nosotros, ya en este caso, podamos hacer la separación de nuestros residuos y empezar a hacer la separación en cada uno de los contenedores según entonces la diferenciación o clasificación que hay por tipo. ¿Ya? Entonces podemos ver, por ejemplo, algunos contenedores domiciliarios, acá, en la primera imagen, ya que pueden estar en nuestra oficina, ¿cierto? En la universidad, en algunos metros. Podemos visualizar eso también de repente en algunos bancos. Va a depender de la política que tenga cada una de las empresas, ¿ya? Pero van a diferenciarlos por colores. También se puede ver, como por ejemplo hay el caso un punto limpio en la Municipalidad de Providencia. En este caso son un contenedor mucho más grande y generalmente son tipo tolvas que están obviamente diseñados para poder recolectar y están con los colores, entonces cada una de las personas que son los vecinos, ¿cierto? Van y empieza ahí, como ven ahí una vecina que va con sus bolsas y tiene separado todo su residuo, lo va entonces segregando según el color, ¿ya? Por otro lado, tenemos estas campanas que lo hemos visto siempre en nuestras plazas, ¿cierto? En algunos operativos, de repente están ahí en sitios súper estratégicos como municipalidades o plazas de armas de nuestras municipalidades, entre otras. Y estas campanas son para recolectar vidrios, ¿ya? Entonces, todos estos sitios de almacenamiento constituyen, en este caso, un punto para poder, obviamente, acopiar todos los residuos que nosotros originalmente, ¿ya? Podemos segregar. Por eso es importante, y yo le hacía mención en la clase anterior, que la separación que nosotros hacemos como individuos desde el origen, desde que nace nuestro producto como residuo, es súper importante para esto, para que haya una trazabilidad ordenada. Puntos limpios, puntos verdes, solamente diferencias de nombre. Finalmente es lo mismo en la segregación.
clasificada de los residuos por color para que obviamente después haya una gestión integral en cada uno de ellos. Ahí vemos ejemplo entonces, Punto Limpio en la Municipalidad de Providencia y un contenedor entonces tipo campana para el acopio de vidrio de la empresa Cristoro en San Miguel. Para los temas de recolección, que es la segunda etapa que nosotros habíamos visto en la gestión de residuos, ¿ya? Es súper importante entonces cómo, una vez que, previo, me voy al slide anterior, se acopia, cómo se extrae de ahí, cómo se traslada. Entonces, el traslado entonces puede ser de diferentes formas, ¿ya? Podemos ser nosotros mismos, podemos llevarlo a una empresa. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen operativos o campañas para personas particulares, entonces uno llama y envía su residuo en su vehículo, etcétera, o si tiene un lugar más cerca, lo puede llevar uno. Pero también en el día a día estamos súper insertos a las recolecciones que nos ayuda la municipalidad, en este caso que gestiona la municipalidad. ¿Ya? No solamente por privados, sino que la municipalidad tiene un rol súper importante acá. Por ejemplo, el camión recolector municipal, acá vemos un ejemplo de la municipalidad de Vicuña, camión recolector de residuos que nosotros vemos diariamente, por lo menos 3 veces, que si no me equivoco, a la semana, en donde van a recolectar nuestros residuos domiciliarios. Ya una forma entonces de poder hacer el tipo de la recolección, ya que es la recolección municipal. Por otro lado, vimos en la clase anterior los recolectores de base. Ya en Santiago, esto es la comuna de Santiago, esta fotografía. Eh, en la década del 2000, yo recuerdo cuando era pequeña, en realidad, eh, había muchos recolectores de base. No solamente recolectaban lo que era envase y embalaje, cartón, papel, plástico, sino que textiles, ropa, hacían intercambio, trueque, etcétera. Y eso se fue perdiendo en el tiempo porque lamentablemente era un trabajo como más informal y no habían empresas como constituidas o un gremio, algún sindicato, ¿cierto? Alguna organización que pudiera darle formalidad a esta labor, ¿ya? Ahora con la nueva ley REP de responsabilidad extendida del productor, obliga a que, o aparece en este cuerpo legal, en esta normativa, los recolectores de base porque son parte también de esta arista de la recolección puerta a puerta que se puede hacer, no solamente el camión recolector que gestiona la municipalidad, sino que también con ellos que se pueden llegar también a otros tipos de residuos, a tener mucho más alcance y visibilidad también hacia cada uno de los vecinos. Entonces esto ahora van a empezar, o si la han visto, ya ha empezado a surgir, ya ellos ya tienen una sociedad más constituida, ¿cierto?, de recolectores de base. Ellos se tienen que inscribir ahora en una página del Ministerio del Medio Ambiente para hacerlo más formal, ¿cierto? Van a recibir una paga, ¿cierto?, que es formal, con contrato, etcétera, que antiguamente no existía. Y ellos, supongo, son fundamentales en la recolección de residuos domiciliarios. Por otro lado, de repente pasa que fondos privados con municipalidades se unen para hacer estas campañas masivas, ¿ya? Y están estos camiones recolectores móviles. Este cumple doble función, porque en realidad son acopio, como un punto limpio, un punto verde. Si ven de cerca la fotografía, dice punto limpio, pero está por sobre un camión, ¿ya? Entonces, estos operativos generalmente son diarios y estas campañas, por ejemplo, son para, por ejemplo, no sé, recorrer todos los días una comuna y obviamente la gente que está inserta ahí en los alrededores puede dejar sus residuos para que se puedan acopiar y por consiguiente ese camión se va en el día y se va a otro lugar. Por eso que cumple doble función, ¿ya? Este camión recolector móvil fue gestionado por la Municipalidad de La Serena, y ellos hicieron esta gestión. Ya no solamente recorrieron varias localidades día a día, entonces el camión se iba llenando con material y se iba trasladando hacia otras localidades. Bueno, y acá es súper importante porque vamos a visualizar diferentes tipos de alternativas que incluso lo podemos hacer nosotros en la casa o lo hemos hecho y de repente no nos damos cuenta que estamos contribuyendo. Es parte también de darle una nueva vida a nuestros residuos, ¿ya? Como habíamos dicho entonces, la otra etapa de la gestión de residuos habla directamente de el tratamiento como tal. ¿Qué vamos a hacer con nuestros residuos? Dijimos que en primer lugar o lo valorizamos, ¿ya?
y o lo eliminamos. Ya tenemos dos aristas. Entregamos valor o se elimina para siempre, ¿ya? Entonces, para la valorización, vamos a dar hay una gama increíblemente grande de valorización de residuos, ¿ya? Voy a solamente nombrar como las más comunes, pero en realidad hay muchas alternativas que obviamente que a la medida que va pasando el tiempo hay un mayor desarrollo económico, tecnológico, de investigación y desarrollo, etcétera, ayuda a poder potenciar también diferentes tipos de alternativas de reuso, de diseño, por ejemplo, para poder evitar que este residuo se vaya a reciclaje como tal o a eliminación, sino que pueda tener una vida útil mucho más larga, ¿ya? En primera instancia vamos a hablar sobre la reutilización. La reutilización es el reuso, ¿ya? De un residuo, ¿ya? No es lo mismo que un reciclaje. Reusar no es lo mismo que reciclaje. Nosotros cuando reciclamos, y lo vamos más adelante, vamos a utilizar ese residuo para otro fin, pero nosotros vamos a intervenir ese residuo, ¿ya? Y lo vamos a ocupar para otro tipo, como materia prima, ¿cierto? Vamos a hacer alguna intervención mayor en la materialidad. Pero la reutilización es solamente tomar el mismo residuo y usarlo para otro fin, ¿ya? No va a haber ningún tipo de tecnologización, ¿cierto? O alteración, más allá de que a lo mejor agregarle un componente, de poner algún diseño, etcétera. Como verán, aquí hay dos ejemplos específicos, ¿ya? Uno, un proyecto de la Universidad Católica del Maule, donde los estudiantes de construcción, ¿ya? En este caso, de algún ramo de diseño en específico, generalmente ellos hacen, por ejemplo, tienen ramos de ecodiseño en donde ellos pueden, por ejemplo, diseñar y entregarle, obviamente, un factor de sustentabilidad a sus proyectos. Entonces, lo que hicieron ellos fue que armaron casitas, ¿ya? Diseñaron casas para perros callejeros o también incluso el diseño está disponible para que uno lo pueda hacer en sus casas, ¿cierto? Sirve para fundación, etcétera. De hecho, hoy estuvieron trabajando también con una fundación para poder entregarle estos productos ya terminados. Y ellos lo que hicieron fueron ecoladrillos, ¿ya? Estos ecoladrillos son botellas plásticas, ¿ya? Que la gente desecha, botellas de PET, ¿ya? De bebidas, de jugos, etcétera. Y las rellenaron con bolsa. La bolsa o cualquier tipo de plástico que uno desecha, ¿ya? Se va a la basura, ellos lo empezaron a incorporar dentro de las botellas, ¿ya? A tal punto de que estas se hacen totalmente duras, ¿ya? Y también sirven como impermeables para la protección de la casa de los perritos. Entonces hicieron estas casas e hicieron este tipo de diseño para poder obviamente evitar que estos plásticos se fueran a la basura y poder darle otro uso, ¿ya? Y que esté vigente todavía ese residuo para poder utilizar. Otro tipo de ejemplo, y esto a nivel ya más privado, son las placas aislantes para la vivienda, que fue un proyecto que hizo Soprole con Tetra Pak y Techo Chile, en donde todas estas cajitas de Tetra Pak, o sea, disculpen, porque el Tetra Pak es la marca, pero las cajas acartonadas, ¿ya? Tienen una lámina de aluminio en su interior. Entonces, al poder obviamente reutilizar, ellas los tiran y hacen obviamente estas placas aislantes, se lo ponen en estos paneles para construir las casas y genera una aleación, ¿ya? No se le hace ninguna alteración, solamente las abren, obviamente las lavan, las abren y obviamente las van poniendo en orden para que obviamente no entre ningún tipo de filtración ni nada, le ponen algún adhesivo, quizás algún recubrimiento, pero esas cajas vuelven a tener un nuevo uso y en este caso son para las viviendas sociales, ¿ya? Pretratamiento. El pretratamiento también es parte de la valorización, tiene que ver directamente con las actividades de, por ejemplo,
de desarme, de destrucción, de poder desmantelar algún residuo para poder extraer componentes, no sé, por ejemplo, metales preciosos, entre otras, antes que se vayan a, por ejemplo, reciclaje, ¿ya? Es una tarea que es previa, ya es preparativa, es una antesala a que se vaya a otro tipo de gestión como tal, ¿ya? Acá tenemos una empresa privada que se llama Recicla Chile S.A. y ellos hacen pretratamiento de los residuos de aparato electrónico eléctrico, ¿ya? ¿Qué hacen ellos? Todos los residuos electrónicos que nosotros desechamos, ellos lo empiezan a desarmar. Ya, por ejemplo, un celular, los desarman, le sacan la tarjeta de memoria, le sacan las baterías de litio, le sacan las carcasas de plástico, las pantallas, entre otros, lo van separando por componente y por consiguiente ellos, por componente, lo van enviando a los diferentes tipos de empresas que se dedican a la fundición, reciclaje, entre otros. ¿Ya? Esa tarea es mano a mano. Entonces, una labor súper noble para, obviamente, y es el eslabón dentro del, de la industria, súper importante porque tenemos muchas empresas que ellos reciben materias primas, ya sean limpias o que estén libres de impureza. Entonces, ¿quién hace ese trabajo? Son estas empresas que son intermediarias, que se dedican en este caso a hacer la separación o segregación, desarme, entre otras. Por otro lado, nos vamos directamente al reciclaje, ya que el reciclaje obviamente nosotros lo tenemos súper internalizado y siempre decimos, no, se recicla, todo se recicla. Ya vemos que no solamente todo se recicla, existen otros tipos de actividades. Pero el reciclaje entonces tiene que ir directamente con que el residuo que nosotros vamos a desechar, ¿ya? Se le realiza una intervención, ya sea química, física, térmica, entre otras, para poder utilizarla como materia prima para otra cosa, ¿ya? O para el mismo fin, ¿ya? Pero obviamente tiene una intervención, no es como la reutilización que yo llego, tomo, lo limpio y lo vuelvo a usar, ¿ya? Tiene más intervenciones industriales. Podemos ver acá la planta de la nueva planta, ya que se va a inaugurar, que se llama planta circular, ya, de la empresa CCU, que está ubicada en Renca. Va a haber una planta ahí de reciclaje de plásticos PET, de todos los plásticos que ellos venden, en este caso con las bebidas. Ellos se van a hacer cargo de sus propias botellas, las desechables, y como ven en la primera imagen, van a recolectarlas, las limpian, etcétera, las prensan, ¿cierto? Las prensan, las funden para poder hacer nuevas botellas y poder comercializar. O sea, ellos se encargan de entregarte un producto, o sea, de hacer un producto, entregártelo, tú lo consumes, esa botella tú la desechas y ellos mismos se hacen cargo de ese desecho. Entonces yo me hago cargo de mi desecho, lo intervengo y vuelvo a hacer una nueva botella, pero ahora no con materia prima nueva, sino que ya va a ser con una materia prima que yo ya extraje, yo ya utilicé y empieza a circular. O sea, lo que hace es una baja tremenda de explotación de otros tipos de recursos que antes lo explotaban, lo generaban, ¿cierto? Y lo utilizaban y se desechaban, ahora lo aprovecho. Y es una cadena circular, ¿cierto? Como muy bien tiene su nombre la planta, y que obviamente aprovecha el tema de poder utilizar estos residuos que fueron descartados como una nueva materia prima, pero ya de manera más sostenible, ¿cierto? No generando tanto impactos. Y esta planta, como les decía, se ubica en Renca. Por otro lado, tenemos reciclaje, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, no sé, diferentes tipos de residuos de metales de hierro, de fierro, las mismas latitas que nosotros utilizamos para, no sé, por ejemplo, nuestros gatitos, donde viene el atún, el jurel, las conservas, etcétera, nosotros las desechamos, ¿cierto? Pero hay empresas que se encargan de poder realizar todo el reciclaje de este tipo de residuos metálicos, ¿ya? Acá podemos ver un ejemplo que la empresa Aceroasa
¿ya? Se dedica al rubro de reciclaje de metales. Esta es una planta que se ubica en Colina. Entonces acá todo lo que son perfiles, ya sea de metales ferrosos, ¿ya? No sé, por ejemplo, descarte de la construcción, por ejemplo, de ferretería. Acá vemos la segunda imagen, son puras armas. Por ejemplo, todas las armas que incautan carabineros, PDI, etcétera, eh, se lo llevan a esta empresa y ellos los funden, ya se dedican a la fundición. ¿Y qué hacen ellos? A través de la fundición, o sea, exponerlo a altas temperaturas, ya el hierro, el fierro, se vuelve moldeable, ya no es tan rígido, y ellos realizan perfiles, tornillos, perfiles para poder venderlo y hacer estas construcciones que están aquí arriba. Por ejemplo, ellos tuvieron, eh, en este caso, en la construcción, a través de sus perfiles, ¿cierto? Del Parque Eólico de San Gabriel. Ahí a través de las barras de refuerzo, que fue el producto que pudieron, en este caso, participar en este proyecto, se utilizaron 7.800 toneladas de acero verde. ¿Por qué se llama verde? Porque obviamente se recuperó, ¿ya? No es un acero creado de una materia prima, ya extraída naturalmente, sino que obviamente recuperada y aprovechada de otro residuo que había previamente. También participaron en el puente tren de Caicai. Esto fue internacional, no me equivoco. Utilizaron 800 toneladas de barras de refuerzo, ¿ya? También utilizaron barras de refuerzo en el aeropuerto de Santiago. O sea, estuvieron participando también en la construcción a través de estos perfiles, estas barras de acero. Y también estuvieron presentes también en la construcción de algunas estaciones del Metro de Santiago utilizando 7.800 toneladas. O sea, hay muchos proyectos que ellos participan y venden sus productos terminados, ¿cierto? Es una nueva materia prima que ellos generan a través de, en este caso, el reciclaje de metales. Por otro lado, y otro tipo de gestión de reciclaje, ya, para la redundancia, es el compostaje. El compostaje lo podemos hacer nosotros. Yo creo que mucha gente, sobre todo nuestra mamá, nuestra abuelita, tienen ese concepto de que todo lo que es materia orgánica, vegetal, sirve como abono y tienen razón. O sea, por supuesto que es un ingrediente muy nutritivo para nuestra tierra, ¿cierto? Y para obviamente plantar, tener su jardín, etcétera. Entonces, en este caso, lo que se hace que es que el abono orgánico o compostaje casero se hace a través de todos los residuos de descarte que nosotros tenemos de los vegetales. Es indudable entonces que al cocinar todos estos residuos, muchas de las personas lo botan al dispensador de su basura, ¿cierto? Y estos pueden ser aprovechados, ¿ya? Hay muchos tutoriales también en YouTube en donde pueden ver cómo es el proceso para poder hacer una cajita de compost. La lombricultura también es un valor añadido, en donde obviamente todos los restos vegetales, una vez que uno puede humedecerlo, algunos que están secos también pueden ayudar y a través de las actividades de riego y manteniéndolo húmedo, yo puedo obviamente generar esta degradación en el tiempo de estos residuos y generar abono orgánico, ¿ya? Ahí tiene obviamente la cadena más o menos visual de cómo es el proceso para poder obviamente crear esta tierra con estos nutrientes y que me puedan servir perfectamente para poder cultivar, ¿cierto? O plantar plantas en mejores condiciones. Tenemos otra empresa privada, ¿ya? Que a través de los pallets o la madera como tal, la madera que nosotros damos por descarte, muebles, ¿cierto? Trozos de madera o quizá a lo mejor los residuos de descarte de la construcción, ferretería o empresas que se mueven con pallets, que son estas estructuras de base para poder trasladar productos. Una vez que se generan residuos, lo pueden llevar a esta empresa y esta empresa lo que hace es que a través de la trituración y obviamente muchos otros tipos de introducción tecnológica que pueda tener dentro de la industria, que obviamente es un secreto industrial, hacen estos mulch,
que son rústicos y sirven para la jardinería, para poder, por ejemplo, generar diseño, por ejemplo, de jardines, de antejardines, sirve como en este caso tiene una tienda online, en donde incluso también a través de esta madera, un porcentaje también lo tiran para compostaje, y el compostaje de ello obviamente a nivel industrial, y generan estos sacos con un montón de nutrientes, ¿ya? Súper importante, la empresa se llama Harmony Sustentable, ellos realizan coprocesamiento de madera y utilizan la madera de descarte de toda la gente para obviamente generar, en este caso, los mulch que son para diseño de jardines, y también tierra de hoja o orgánica para obviamente nuestros jardines o en este caso a nivel doméstico. Tienen venta también online para no solamente grandes empresas, sino que también para las personas en particular. Dicen que una bolsa de mulch de 30 litros equivale a 15 kilos de madera, ¿ya? Transformada en cubresuelo, evitando su disposición en relleno sanitario. O sea, esos 15 kilos de madera perfectamente hubieran ido a eliminación a un relleno sanitario, pero aquí se traduce en 30 litros de mulch, de una bolsa como tal. Entonces, obviamente son alternativas que evitan que ese residuo se vaya a eliminación y que se extienda su vida útil. Por otro lado, tenemos la valorización energética. Y la valorización energética es que a través de un residuo nosotros podamos tener una captación, ¿cierto? En este caso de gases, para poder proporcionar o adquirir energía, ¿ya? La energía en este caso, que es lo que estamos viendo en la imagen a continuación, es una planta de biogás de aguas andinas, ¿ya? Una colaboración entre Agua Andina y Metrogas, que se ubica en La Farfana. Y esto hace que el biogás es una alternativa renovable en donde a través de la degradación que vimos en la clase anterior, anaerobia, o sea, de bacterias sin oxígeno, ¿ya? A través de residuos orgánicos, ya sea de un relleno sanitario o en este caso lo que hace la planta de la farfana, ¿cierto? Que a través del tratamiento de las aguas tienen obviamente estos residuos orgánicos que recolectan y a través del entierro, en este caso de esta materia orgánica y sin presencia de oxígeno, liberan diferentes tipos de gases que yo les comentaba que son algunos nocivos, ¿ya? Como el gas metano, el dióxido de carbono. Entonces acá lo que hace es que recolectan este gas, en este caso con Metrogas lo que hacen es recolectar el gas metano porque este es muy nocivo y inflamable y con Metrogas hacen una alianza de captación en estos globitos que ustedes ven acá y pasan por unos ductos, unas cañerías y Metrogas obviamente lo que hace es la distribución de ese gas inflamable y nos pueden servir para nosotros, por ejemplo, en la industria, a nosotros también para el gas de la cocina, entre otras. Ya sabemos que Metrogas también tiene ese sistema como de cañerías para el abastecimiento de gas y se hace en base a la recolección de la valorización energética, extracción de estos gases a través de la descomposición de materia orgánica. Finalmente, entonces, tenemos la eliminación, que es el último eslabón y es el eslabón donde nadie quiere llegar porque finalmente no se pudo recuperar a través del estudio de diversas alternativas y la materialidad que tiene nuestro residuo. Pudimos determinar que no se puede entregar ningún tipo de valor y se va a eliminación. Y lamentablemente acá y en todos lados, la eliminación consiste en enterrarlo. Finalmente no es que se elimine y deje de existir, sino que estamos camuflando, en este caso, enterrándolos, ¿ya? Para que se degrade. Pasa lo mismo en este caso, si se puede captar gases o líquidos, etcétera, pero estos se entierran, no desaparecen, se degradan con el tiempo, pero por mucho tiempo. Entonces, dentro de la gestión sí, tenemos que hay algunos rellenos sanitarios que vimos en la clase anterior que están regulados, que obviamente tienen una autorización sanitaria y que por supuesto ellos tienen sistemas autorizados de recolección de estos residuos,
pero por otro lado también sigue siendo el último eslabón que nadie quiere llegar para los residuos. Siempre importante, siempre es beneficioso poder sacarle provecho, ¿ya? Tenemos dos tipos, el relleno sanitario y el relleno seguridad. Si bien en diseño son exactamente iguales, ¿ya? Em, Se diferencia por la cantidad de capas, de geomembrana. Lo que hace finalmente es cavar un orificio profundo, a obviamente lejanía de, de, de población, por ejemplo, donde existan viviendas cercanas. Y lo que hacen es que van a través de membranas, al principio es que van instalando, incorporan residuos, después otra membrana, incorporan residuos y generan capas, 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 hasta obviamente llegar hasta, en este caso, la cima del cerro y obviamente ya terminan de, en este caso, sellar ese orificio, poner unas membranas que recubren para que no generen o los gases, por ejemplo, no afloren, tienen otros sistemas de captación, por eso son regulados, ¿ya? Y finalmente la faena, o en este caso el proyecto, queda para, no sé, área verde o finalmente para un sitio oriazo que nadie más va a utilizar. Ahí no se pueden, por ejemplo, construir viviendas, imposible, ¿ya? La diferencia de los dos es que el relleno sanitario van todos nuestros residuos de domiciliarios, de nuestros hogares, lo que generamos nosotros, y el relleno seguridad van todos los residuos que son peligrosos. Lo vimos en la clase pasada, nosotros igual generamos residuos peligrosos, ya sea baterías, pilas, tintas, tóner, cloro, por ejemplo, muchos insumos de limpieza, dije nuevamente pilas, generalmente son también un gran porcentaje a nivel industrial, ¿ya? Pero obviamente nosotros igual tenemos nuestra cuota más pequeña de participación, nosotros igual generamos residuos peligrosos. Entonces, aquí va a depender la diferencia entre un relleno sanitario y un relleno de seguridad, en este caso, el tipo de residuo que va. Súper importante entonces que para este concepto ya de gestión de residuos es que mantengamos por separado qué es una economía lineal y una economía circular, ¿ya? La gestión de residuos es parte de la transición de lo que hemos llevado hace por muchos años como una economía lineal, ¿ya? Una economía lineal está basada directamente en nuestras conductas que hasta ahora se extienden, que es extracción de materias primas para poder producir un producto, en este caso, que me va a llevar un consumo, ¿ya? En este caso de cliente, de nosotros mismos, los consumidores, nosotros los consumimos, ¿cierto? Y generamos un desecho, ¿ya? O sea, la economía lineal está pensada desde extraer, producir, consumir y eliminar. ¿Ya? No hay ningún eslabón más para poder repensar eso, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que cambiar el pensamiento, el paradigma. Decir, si algo se hizo una extracción de materia prima, se produce, se consume, y ahí es donde nosotros decimos, ¿es necesario consumir esto? ¿Sí? No. Yo digo no, yo estoy evitando, y eso igual obviamente es súper bueno. Porque hay cosas que no necesariamente tengo que consumir para poder generar un residuo. Pero sí, tengo que consumirlo, por supuesto, ya lo consumo, genero un desecho. Y cuando yo empiezo a replantear qué es lo que hago con mis residuos, son alternativas de, y aquí aparece el nuevo concepto de economía circular, ¿ya? En donde aparecen estas alternativas de cómo lo voy a clasificar, lo voy a segregar, cómo lo voy a almacenar, ¿ya? ¿Quién lo va a transportar, ¿cierto? ¿Y cuál es el tratamiento que le voy a asignar? A través no solamente de las decisiones de nosotros, sino que también a través de las decisiones, y vimos muchos ejemplos que están haciendo la industria, ¿ya? El sector privado y también obviamente el sector público. Y finalmente lo que hace es que yo termino haciendo un consumo no lineal, ¿ya? Sino que circular, porque hay muchas empresas que ese residuo que se iba a desechar, yo lo tomo y lo vuelvo a incorporar a la cadena productiva. Lo que yo les comentaba de la empresa que hacía reciclaje de metales.
tomaba estos metales que nosotros en este caso descartamos, los funde, hacen barras y esas barras vuelven a introducirla para construir, por ejemplo, el metro, construir parque eólico, etcétera, y vuelve su cadena productiva. Y ese residuo jamás fue un residuo, o sea, jamás fue un residuo de descarte, sino que se reintroduce y se incorpora nuevamente en la cadena, ¿ya? Súper importante entonces que el modelo de producción y consumo que implica compartir, reutilizar, reparar, restaurar, reciclar materiales y productos existentes el mayor tiempo posible. O sea que la extensión de su vida útil de un residuo se alargue lo más posible. Y la idea es que siempre es generar lo menos residuos posible. Y los residuos que genere, tratar de utilizarlos, como lo hacía la Farfana. Si, por ejemplo, no sé, a través de la depuración, la limpieza de aguas, tengo que generar residuo orgánico, ese residuo orgánico, por supuesto, al enterrarlo o en un relleno sanitario, generan tipos de, por ejemplo, de gases, esos gases en vez que se liberen al ambiente, que son súper nocivos y tóxicos, yo en alianza con otra empresa, que en este caso es Metrogas, lo captamos y se los vendemos a la misma gente para, en este caso, como sistema de gas licuado, por ejemplo, o gas para, a través de red. Y les sirve para cocinar, para calefaccionarse. Al final, reintroducen los residuos dentro de la misma cadena, pero con otro propósito, pero sigue siendo circular, ¿ya? Entonces dice acá, se prolonga el ciclo de vida de los productos, satisface las necesidades básicas para la sociedad, pero reduciendo la cantidad de materiales que se extraen en la naturaleza. Lo que yo les comentaba, el proyecto que tiene CCU, que yo les genero, les vendo a mi población, ¿cierto? Les vendo a la gente bebidas, ¿ya? La gente toma ese líquido, la bebida, y esa botella desechable la va a obviamente desechar. ¿Y yo qué hago? Me hago cargo de mi residuo que se genera, porque yo lo creé, yo lo distribuí, yo lo vendí. Yo me hago cargo, lo vuelvo a introducir a través del reciclaje, ¿cierto? Lo compacto, lo lavo, lo fundo para poder hacer otra botella y esa botella recircula nuevamente. O sea, finalmente ese residuo nunca fue un residuo de descarte, sino que se reintroduce en el mercado para el mismo consumo. ¿Ya? Y va más allá del reciclaje. La economía circular es todo un repensar, no solamente reciclar, es una parte reciclar, ¿ya? Aquí vamos desde alternativa, desde nosotros como consumidor, de poder reducir primero los residuos. ¿Es necesario? ¿Lo puedo hacer compostaje en mi casa con eso? Desde obviamente esa alternativa de repensar desde el origen, empezamos a hacer actitudes, ¿ya? Para contribuir a la economía circular. El reutilizar, ya, entonces en vez de que se lo lleve la empresa para reciclar esas botellas, que lo va a hacer CCU, puedo hacer ecoladrillos, puedo hacer maceteros. Muchas de nuestras mamás o nuestras abuelas hacían maceteros con las botellas plásticas, lo cortaban por la mitad y la base y la otra base lo daban vuelta y hacían macetero y utilizaban para poder obviamente hacer sus plantas. Eso es parte de reutilizar un material y que si bien CSU en este caso puede hacer su aporte reciclándolo y vendiéndome de nuevo la botella con su bebida, ellos igual generan a través de su proceso que es súper bueno, pero también hay un consumo de energía, y también hay liberación de gases, también igual generan impactos negativos. Entonces yo evito eso y lo reutilizo, le extiendo la vida. Y el reciclaje, como le decía, estas empresas que realizan intervención en la materialidad de este residuo para poder utilizarlo e incorporarlo nuevamente en el comercio. ¿Ya? O sea, son diferentes tipos de aristas, repensamiento, actitudes, decisiones que hacen que esto se transforme en una economía circular y que obviamente evitar el tema de la economía lineal, que era un pensamiento súper arcaico de generar, consumir, desechar. Ahí podemos ver entonces que, como les comentaba, una idea no solamente es que se base con el residuo, sino que las decisiones que tomamos en el camino, a través de la innovación, el tipo de producción, la reelaboración, la tecnologización también.
la distribución, el consumo, la recogida, el reciclado, el tipo de materias primas, los residuos, las materias primas ahora ya van a ser con residuos súper buenos, ya no van a ser materias primas vírgenes, extraídas. Así que eso, espero que le haya quedado súper claro los ejemplos, son ejemplos vigentes que están en la industria, son alternativas que nosotros hacemos al día a día, que lo estamos visualizando, lo vamos a visualizar pronto, y que obviamente tengan en cuenta de que sí, nuestro país se está moviendo, nosotros hacemos actitudes y de repente no nos damos cuenta y a lo mejor pensamos nosotros que quizás nuestras actitudes no van a tener un gran impacto, al contrario, desde que nosotros consideramos la segregación, por ejemplo, en nuestros residuos, nosotros hacemos una gran labor desde el origen. Créanme que la segregación inicial de los residuos domésticos domiciliarios, que son los residuos que generamos nosotros, es el puntapiés inicial para poder hacer una buena gestión de residuos en adelante. Que de hecho en las empresas privadas, eh, que no venga un residuo bien clasificado desde el inicio o desde que lo generó, es súper complejo, hay gasto de recursos, de repente se contamina todo y al final se va a eliminación y no tiene caso hacer ningún tipo de actividad para poder recuperar, etcétera. Entonces, sí, estamos generando muy buenos impactos desde nosotros como actitudes particulares. Bueno, dentro de la solución de las preguntas de la cápsula anterior, teníamos que la gestión de residuos involucra técnicas como el almacenamiento, recolección, valorización y eliminación. Es correcto, ya habíamos dicho que cuenta con 4 eslabones, lo vimos en esta clase también, lo volvimos a visualizar. Y la gestión de residuos, claro, no es solamente un concepto, sino que son varias etapas, ¿ya? Y que obviamente desde cómo la copiamos, cómo se recolecta y qué tipo de tratamiento va a tener, son parte de la gestión integral. La segunda pregunta tiene que ver directamente con que la disposición final corresponde a actividades de recuperación de residuos, y eso era falso, porque la disposición final habla de la eliminación, ¿ya? O sea, si yo no tengo alternativas para que poderle otorgarle valor a mi residuo, según su materialidad, yo lo tengo que eliminar. Entonces la disposición final de residuo tiene que ver directamente con eliminación. Ahora, por otro lado, tenemos las nuevas rondas de preguntas y que lo vamos obviamente a resolver en la cápsula siguiente. La primera pregunta es, ¿la economía circular, de la que vimos recién, persigue un propósito de extracción, producción, consumo y desecho? ¿Ya? Ahí lo tienen que analizar según, obviamente, las directrices que se entregaron, en este caso, en esta cápsula número 3. Y la segunda pregunta tiene que ver con, ¿el compostaje es una actividad de valorización de residuos, verdadero o falso? Entonces, a través de la retroalimentación que recibieron el día de hoy, podrán obviamente responder estas preguntas. Súper importante que eh, obtengan estos conceptos, lo apliquen en la vida real o si se dan cuenta, a lo mejor ya lo están haciendo hace mucho tiempo. Y es súper importante entonces poder hacer este replanteamiento muchas veces de lo que nosotros, de nuestras actividades diarias, ¿ya? De lo que nosotros consumimos y también generamos, ¿ya? Con estas dos preguntas entonces me quedo para poder resolverla en la cápsula siguiente y espero que le haya quedado todo muy claro los contenidos ya entregados en esta cápsula. Así que les doy las gracias por obviamente la atención y espero que la información haya sido clara y le hayan servido tanto los tips y tener conocimiento también de lo que se está haciendo acá en Chile. Así que agradecida por el tiempo y nos vemos en la próxima cápsula.